1070. Radio y punto. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes, 1 de abril, arranca abril con aumentos y pone a la inflación también hacia arriba en los últimos 2 meses. También por estas horas de vuelta la discusión sobre qué pasa con la inflación, cómo se mide, si está o no dibujada. Y por lo tanto ahí la celebración del gobierno contra los mandriles por la baja en los datos oficiales del INDEC de la pobreza y la indigencia. Mientras tanto, otro día negro para Caputo, caen los bonos, se dispara el riesgo país. La directora del fondo le tiró un centro, dijo que es razonable un primer desembolso de 8.000 millones de dólares, pero hay internas por todos lados, incluso en los economistas liberales. Y en estas horas, de vuelta, el viejo y conocido Domingo Felipe Cavallo, diciendo, che, a mí esto no me cierra. Melconian diciendo, me parece que Caputo la va a chocar. Pero después también lo que está sucediendo es que hay internas por todos lados. A donde mires hay una interna. Hay internas en el gobierno, internas en el PRO, internas en el peronismo. Y vamos a repasar algunas de las últimas novedades de esa interna permanente, todo contra todos, todo roto realmente en el sistema político, en un año electoral, que todo eso, por supuesto, siempre entra en tensión, pero especialmente en este caso, todos los espacios políticos atravesados por sus internas. Y también las últimas novedades en el mundo que nos va a contar Ori. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Arrancó abril, chicos, con aumentos. Y además el gobierno, de autorizar un aumento en la nafta para hoy, 1 de abril, ya autorizó un aumento en la nafta para el 1 de mayo. Ya como que te van avisando, che, no solo aumenta hoy, sino que el 1 de mayo vuelve a aumentar la nafta. Todo esto porque los... sí, perdón. ¿qué? No, hay que ponerse la alarma para el 28 de abril ya. Claro, ya, para ir a cargar nafta. Porque el 30 ya te va a haber cola. Así que claro. El 28. Bueno, el gobierno nacional oficializó un aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Entonces, a partir de hoy, 1 de abril, el gobierno autoriza esta suba en las naftas y ya anticipa que se va a aplicar otro incremento desde el 1 de mayo. También estamos viendo por estas horas, no sé si ya les llegaron los avisos y demás, aumentos en las prepagas, aumentos también en internet, cable y telefonía. Ahí, por supuesto, según el servicio y la operadora que tengas, aumentos que van del 2,5 al 3 y pico %. Recordemos que en junio del año pasado, el gobierno desreguló por completo los topes que tenían o que se establecían para que las empresas pudieran aumentar internet, celulares y cable, más allá de después si se respetaba o no, por cierto, pero había un tope. El gobierno lo desreguló por completo y ahora las empresas tienen luz verde para meterle los aumentos que consideren más convenientes, mientras tanto también hay por estas horas, y nos estaban llegando testimonios en estos días, novedades con los alquileres, muchos renegociando y recibiendo fuertes aumentos en los alquileres, el costo de vida, la tarifa de agua, el boleto de colectivos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y muchos de esos aumentos que tenés que afrontar y no podés ajustar, no te queda otra. El que se tiene que tomar el tren, el subte, el bondi. El subte aumentó de vuelta. Acá en la ciudad de Buenos Aires ya tomarse el subte es casi... es lo mismo que un Uber, chicos. Es carísimo. Muy caro. Sí, es caro de verdad. Sí. Te haces un ida y vuelta en subte. Tal cual. Más ida y vuelta en tren. No sé más o menos lo que yo... ni quiero sacar la cuenta de lo que yo estoy gastando en transporte público por mes. Día. Me hago doble subte, doble tren. A veces agrega algún bondi, es como, no sé lo que es por día, ¿no? El tren es el barato igual. El tren es el barato. Sí, si metés 2 bondi y 2 subte, 4.000 debes estar por día, ¿no? Por día y sí, ya con ida y vuelta de subte más. Sí, 4.000 4 lucas por día por lo menos. 20.000 la semana, 100.000. Sí, claro, sacá la cuenta, es caro ir a trabajar, ¿no? Sí, claro. Es caro ir a laburar, ir y venir, sobre todo en algunos laburos. Hoy hablaba con la Negra Albornoz, de La Poderosa, de la provincia de Santa Fe. El transporte está caro en todos lados, ¿no? Sí. En Santa Fe me contaba que está el transporte colectivo, tarifa plana, única. Me dijo, ¿cuánto me había dicho? Mil y pico. No, 1.400 pesos. 1.400 pesos, algo así. Entonces vos ya ir y volver solo en bondi a trabajar son 3 lucas. Sí.
me decían, trabajadores de casas particulares o las mujeres mismas que trabajan en los comedores ganan 2.000 la hora, 2.000 y pico la hora, a veces 3.000 la hora con suerte. O sea, ya es una hora de su trabajo por día solamente en ir y venir a trabajar. Realmente, cada una de las realidades, por supuesto, regionalmente hay diferencias en el costo de vida, en el costo de los ingresos, en general. No es lo mismo vivir en la Patagonia que vivir en el norte, que vivir en Santa Fe, en La Pampa, en el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso también la dificultad a veces de decir la inflación mensual es este número para todos. Sí, y no, claro. la verdad que no. O medir la pobreza depende cómo. O sea, Claro. realmente, si vos te pones a mirar y hacer los números, decís, bueno, no puede ser. Sí, realmente está caro vivir, ¿no? Entonces, por eso la sensación de estos días, cuando vos ves los números de la inflación, ves que la pobreza bajó 15 puntos en un semestre, vos decís, qué sé yo, la verdad, ¿cuál es la metodología? Al mismo tiempo la misma metodología que se utilizaba antes, entonces es complejo. El dato es el dato y para eso están los datos, ¿no? Para que no haya percepción, ¿no? Sensación de inflación o sensación de aumento de pobreza. Para eso se supone que están los datos, pero realmente el costo de vida está de vuelta en aumento y la inflación viene en los últimos 2 meses aumentando. De hecho, el último dato de inflación fue 2,4 en febrero y para marzo las consultoras esperan por lo menos 3%. Con un segundo mes consecutivo de aumento y en algunos casos, caso inflación de alimentos, por ejemplo, Orlando Ferreres midió un alza en torno al 4% en los alimentos para el mes de marzo. Pero eso creo que, más allá, después lo pones en número y te cierra o no te cierra el número final, pero creo que todos lo estamos viendo y lo venimos conversando. Y además ese tipo de conversaciones que son medio charla de ascensor. Che, qué cara que está la carne. Che, ¿viste lo que están los huevos? Che, loco, la verdad que ya no se puede tomar más el subte. Conversaciones de la vida cotidiana, del día a día, de la vida real de las personas, además de lo que después miden las consultoras. Pero ya las principales consultoras económicas que monitorean la inflación semana tras semana coinciden en una advertencia, y es que la inflación de marzo va a ser más elevada que la de febrero, que ya había sido más elevada que la de enero, ¿no? Al gobierno se le está complicando mantener el proceso de desinflación. Hay otra consultora, EcoGo, otra de las medidoras más reconocidas del mercado, que proyecta una inflación de los alimentos de alrededor del 3,2% para marzo, con alzas en los principales productos industriales, en las carnes, en los consumos, en los bienes de consumo masivo, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa con la inflación de la medicina y cómo se mide? Recordemos que hace un mes ya salieron 36 sindicatos de la CGT, de las 2 CTA, a decir, che, los números son un dibujo. Literalmente, denunciaron que la inflación está dibujada, cuestionando el índice, cuestionando la medición, cómo se mide la inflación, a decir también que el gobierno no se atreve a modificar eso, que no son ciertos los números que se comunican, dicen los sindicatos, y que el número no refleja el impacto real en el bolsillo porque se basa en consumos de hace 20 años. Se quejan de que esa brecha además afecta a las paritarias, claro, se sientan a negociar una paritaria y dicen, che, pero escúchame, a mí la inflación del INDEC me da una cosa, pero después la vida de los trabajadores me da otra. Dice un comunicado que publicaron hace poco las centrales obreras. ¿Es lo mismo medir el peso de los servicios públicos con subsidios que sin ellos? Y ahí uno de los puntos centrales del cuestionamiento a cómo se mide hoy la inflación. O el impacto de los alquileres con aumentos anuales pautados con incrementos libres cada 3 meses. No es lo mismo. Los alquileres venían aumentando y vienen aumentando fuertes desde hace rato. Ahora, una cosa es tener aumentos anuales y otra cosa es tener aumentos libres cada 3 meses. O lo que le está pasando a mucha gente que de repente de un día para el otro, como nos contó el otro día un oyente, el dueño de su vivienda dice... Le pasó un palo. A mí la inflación del mes pasado, del año pasado, no me cierra. Para mí es más. Para mí es más, 70% de aumento en el alquiler. Sí, no me conforma. No me conforma. Que entonces es a dedo, ¿viste? Cada uno elige... Lo que le conforma. Bueno, es con todos esos cuestionamientos que Milei celebra la pobreza contra los mandriles, ¿no? Y saquen del medio, y ahí la tienen, y Sí. vayan, todo ese tipo de metáforas anales Sí, que viene compartiendo. miembros por Que todos lados. No para, está de ayer el presidente meta retweet, pum, está meta Twitter, con esta discusión de fondo, por cierto, que el gobierno sale a celebrar que bajó la pobreza. Lo que contábamos ayer también, ¿no? Básicamente, el gobierno celebra que bajó del 53% al 38% en 6 meses. La verdad, qué sé yo, es difícil, ¿no? Pensar que en solo 6 meses
el 15% de los argentinos salió de la pobreza. Al margen de que además lo que hace el gobierno es muy interesante porque agarra la pobreza en el 41% después de que el gobierno de Alberto Fernández la aumentara, después de que el gobierno de Macri aumentara la pobreza. Dice que se fue al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei, pero por culpa del gobierno anterior. Pero sí por políticas del gobierno de Milei la bajan desde el mitad de año del año pasado a final del año del 52,9% al 38,1%. Casi que uno empieza realmente a... Ni siquiera a... Es difícil esta discusión porque el gobierno te dice y los libertarios, a ver cómo hacen ahora para explicar que... no, por supuesto, hay evidentemente cuando la inflación se desacelera, teniendo en cuenta que la inflación se mide por ingresos, eso repercute claramente en el índice de pobreza que se mide por ingreso. Canasta básica para pobreza, canasta alimentaria para indigencia. Ahora, después está la vida real también. Y todo esto de lo que estamos hablando, el costo de vida, lo que conversás con las mujeres en los comedores, en los barrios, lo que dicen los curas, villeros. No, ninguno te dice, la verdad que se nota mucho en el barrio que la gente está saliendo de la pobreza. Sí. No hay testimonios que verifiquen eso, ¿no? Incluso en ese gráfico que se difundió tanto, el primero, nada, lo hacía porque es fácil de acordarse de esa época, digamos, que es el segundo semestre de 2022, que es cuando Argentina salió campeón. La verdad que en ese semestre, ese diciembre, la sensación no era que había poca pobreza. De ninguna manera, ¿no? La pobreza viene alta desde hace rato, eso está claro, sí. Por eso, pero digo, la situación era bastante crítica y sigue siendo bastante crítica y es muy similar. Claro, estamos en el mismo lugar. Los números son muy similares a los del segundo semestre de 2022. Sí, un poquito más abajo. Con un ajuste extraordinario estamos en el mismo lugar que cuando salíamos campeones, más o menos. Sí, exactamente. Mientras tanto, otro día negro para Caputo, caen bonos y se dispara el riesgo país, siguen las indefiniciones y el mercado... Está nervioso, el mercado viene con unos días de jirafa. Y no, Cristalino no calmó todo eso. No por ahora. Pero en la primera rueda de abril, hoy, los bonos en dólares, los más ligados a la política cambiaria por ser usados por el gobierno y los bancos para comprar los dólares financieros, vuelven a operar a la baja, el riesgo país se mantiene arriba de los 800 puntos básicos. La caída se da pese justamente al guiño que recibió el gobierno por parte del Fondo Monetario Internacional, que aseguró un primer desembolso grande de 40% sobre el préstamo total sobre la nueva deuda de la Argentina. Pero la falta de dólares está en la mira y además se lo vienen advirtiendo, ahora vamos a ver, desde Cavallo hasta Melconian, ¿no? La directora del Fondo Monetario Internacional consideró razonable un primer desembolso de 8.000 millones de dólares, pese a que no es lo habitual. Dicen, se lo ganaron. Han hecho bien las cosas, de alguna forma, es lo que está diciendo el fondo. Durante un reportaje a la agencia internacional Reuters, Cristalina Georgieva se refirió así al pedido que hace el gobierno argentino, el ministro de Economía, Luis Caputo. La cifra corresponde al 40% del total del programa que está en análisis, los famosos 20.000 millones de dólares. Es una petición razonable, se la han ganado dado su desempeño, dijo Georgieva, la búlgara, quien también agregó que espera concluir las negociaciones de este nuevo programa con la Argentina antes de las reuniones de primavera del fondo en abril. Todo indica que es mediados de abril, es lo que vienen diciendo, mediados de abril llega. Ahora, mientras tanto, acá en la Argentina, Cavallo y Melconian le apuntan a Caputo, le siguen tirando. Y cuando hablamos de Cavallo y Melconian, más allá de la afinidad ideológica, hablamos también de qué representan, ¿no? De por quienes hablan, de lo que significa que personajes como Cavallo y Melconian digan que no la ven, ¿no? Porque no son Cavallo y Melconian los que no la ven, sino también por los que Cavallo y Melconian hablan, ¿no? Es un poco así como funciona el tema de los... Exacto. De los influencers de la economía. Consultorías y aledaños. Exactamente. Sí, que igual es el mismo lugar, la Fundación Mediterránea. Sí, bien, y más también, ¿no? Cuando habla Melco, hablan varios, hay varios jugadores importantes. Carlos Melconian opinó sobre el esquema cambiario, consideró que el blanqueo de capitales del año pasado le dio al gobierno un puente a un régimen que era transitorio, como el que va a venir, y que se entusiasmaron con el blanqueo. Esto se lo dijo a Lautaro Maislin en la cena de ayer del CIPEC. A ver. Los movimientos que hay en el dólar, le quería consultar, le consultaba recién, ahora estamos en vivo. Sí. Estaba grabando, perdón. Ah, bueno, no, pero ahora estás en vivo. Estamos en vivo, desde 5N Bueno, lo mismo que más o menos dije recién, digamos. Podía haber ocurrido esto hacia finales del año pasado, porque el esquema cambiario siempre fue transitorio y porque para el acuerdo con el fondo se esperó el resultado de la elección americana. Pero digamos, eran dos temas que tenían que venir sí o sí. ¿Qué cree que pasó? ¿Se demoraron? Dijo recién hace un ratito, ¿se durmieron? Y probablemente se demoraron esperando la elección americana, eso fue evidente.
Y en el régimen cambiario se entusiasmaron con el blanqueo que le dio un puente de transitoriedad adicional al régimen que era transitorio como el que va a venir. ¿Cuánto El que va a venir también es transitorio. ¿Cuánto ayuda el acuerdo con el fondo o estas noticias que vienen desde Estados Unidos? Bueno, le da el entorno para hacer este cambio que hay que hacer, por lo menos cambiariamente hablando. ¿Por qué cree que sale a hablar tanto Caputo? No lo sé. ¿Coincide con lo que viene diciendo? No. Muchas gracias, Carlos. Pero claro, ahí está Melconian con Lautaro Maislin. Y Cavallo salió de vuelta otra vez a cruzar el esquema de Caputo, el ex ministro de Economía, el ex héroe de Milei. Consideró que la utilización de reservas y dólares de los ahorristas, Sí, ya, ¿no? Los famosos encajes, ya. es contraproducente para el sostenimiento del tipo de cambio, es decir, intervenir en el mercado para sostener el dólar. Criticó la forma confusa con que el gobierno comunicó su eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sostuvo que el funcionamiento del sistema monetario y cambiario está todavía lejos del ideal que plantea el gobierno. Dijo que el financiamiento del fondo no puede sustituir el esfuerzo que la Argentina debe hacer para asegurar el equilibrio de las cuentas externas y conseguir que la estabilidad cambiaria permita consolidar el proceso de desinflación. Ahora, todo esto es parte también de que evidentemente no alcanza que Caputo hable cada 48 horas para que le crean o para calmar a los que juegan verdaderamente con el dólar. No sé si hay alguna nueva entrevista de Caputo pronosticada para las próximas horas. Ya hace como... ¿desde cuándo hace que no habla Caputo? No, el domingo No. Desde el domingo a la noche. A Ya la noche. estamos a martes. Y tendría que ir metiendo una nota en la próxima. Mañana a las 9 para Hay no perder la costumbre, ¿no? Tweets, Temprano. igual, tweets Hay metió, tweets, hay sí. tweets, hay tweets, Hay unos pero tuitardos me del parece que se viene, ¿no? Hay Sí. alerta Caputo. Y una notita de Caputo cada 48 horas. Tiene que, domingo, lunes, martes. Hoy no. Hubo una notita con Trebuch. Mañana es feriado, así que Mañana por ahí es feriado. no. El jueves. Claro, el jueves. Tenés razón. Mañana es feriado, no hay... El jueves vuelve Caputo, Ay, chicos. ¿Cómo los están salvando los feriados? Ellos que estaban en contra de los feriados, Sí. los feriados. Encima todo lo nuestro, carnaval, Malvin, el 24, todo. Claro. Todo. Tuiteó Caputo, ¿no? Hace un ratito. Sí. Ah, lo vi bancando que a Milei, a la claro. Mariana se peleó con López Murphy. Ajá. Y... Se va peleando Nada, con en eso están. Ok. Pero... A ver, tengo acá el tweet. A ver, como para ver en qué anda Caputo, ¿no? Porque como se la pasa dando explicaciones. Toto Caputo. Hace 14 minutos, mira, imposible cambiarle una coma siquiera a este tuit, un tuit del presidente Milei, sobre el dato de pobreza, ¿no? Mira, volviendo al tema, el dato de pobreza está dejando en evidencia el tipo de persona del que se trata y cita, andás a ver con quién se está peleando ahora, ¿no? Andás a ver, larguísimo, andás a ver con quién se pelea ahora Milei en Twitter. No sabemos a quién le está hablando, ¿no? Sí. Esto acaba de suceder porque lo acaba de tuitear Milei, pero ya no sé con quién se pelea. Porque se pelea con alguien, pero cita un tuit de él mismo, entonces no es que le está respondiendo a alguien. Sí, se está peleando solo. Bueno, Capaz en que fin. se pelea con el mismo, digamos. O con Tendría sentido igual que Sí. se pelee con el mismo, porque la verdad que no es lo mismo. Bueno, no obviamente- es la misma persona. Obviamente habla ahí de que, bueno, gracias a que él es un fenómeno, más de 10 millones de personas salieron de la pobreza en la Argentina. Y que ahora sí se merece el premio. Un aplauso para Milei, gente. El premio ¡Bravo, Nobel. Javo! Premio Nobel de Economía. Va de vuelta por el Ahora premio sí, Nobel. vamos de vuelta por el premio Nobel, Javo. Ahora sí, de vuelta. Bueno, mientras tanto se acelera la salida de depósitos en dólares y los bancos le piden billetes al Banco Central. Es una nota de Fernando Alonso en El Destape. Cuenta ahí que los ahorristas retiraron de los bancos más de 5.000 millones de dólares desde que terminó el blanqueo de capitales. Nota que publicó hoy, hace un rato, Fernando Alonso en el portal del Destape, que los bancos tuvieron que pedir este lunes 70 millones en billetes al Banco Central para atender los pedidos por ventanilla y que esto viene acentuándose en la última semana producto de la desconfianza de quienes tienen sus ahorros. Esto es bien complejo, ¿no? Esto si se profundiza es bien complejo, que es un poco la advertencia que le está haciendo Melconian, que le está haciendo Caputo, Cavallo, que le dice, che, te estás quemando los encajes de los ahorristas, esto ya es un poco más allá, te estás gastando la que no es tuya. Sí, le no. dicen Cavallo y Melconian, yo no tengo nada que ver con lo que le dicen. Sí. Aparte, igual, bueno, es lo que decías vos también el otro día, están jugando fuerte, pero poner Sí. en un documento escrito que está sacándole la plata del banco a los ahorristas en dólares. Juega fuerte, sí, es fuerte. Es para generar una corrida en serio. No, y te genera temor, porque además, chicos, se habla mucho de que el gobierno no quiere devaluar, La verdad es que no estaría bueno que haya una devaluación, claramente. ¿Pero por qué? Porque nosotros básicamente vivimos de los pesos, no somos
gente que hace negocios con las devaluaciones. Ninguno de los que está acá, ninguno de los que nos está escuchando puede generar un negocio porque el gobierno devalúe, que es por lo que siempre hay sectores que piden una devaluación, tratan de forzar una devaluación, de que haya devaluación. El famoso club de la DEVA. Existe, pero son los que hacen negocios con las devaluaciones. No nosotros. Salvo, no sé, chicos, ¿usted alguno tiene negocio, no sé, exporta? mira, Si lo No podemos tengo, hablar, no te sí. lo voy a decir acá. Claro. ¿No tenés un pool de soja? No te lo voy a Habla decir con acá. mi abogado, No, Mati. chicos, alguien acá levante la mano quien se No voy a hablar de beneficiaría mi con una vida, devaluación. mi vida privada, no hablo. Pero avisen, chicos. Avisen, porque si van a hacer negocio con una devaluación, por lo menos compartamos. Bueno, en fin. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, el ruido político es grande. Hay internas por todos lados, realmente. A donde miras hay una interna. Mirás al gobierno hay una interna. Mirás en la oposición y hay internas de la interna. Son cada vez más picado fino, ¿viste? La interna es como vienen cada vez más finita. Antes era trazo grueso de la interna. Tal contra tal y punto. Ahora es como difícil de entender tanta interna, ¿no? ¿Viste cuando a veces hablaba algún dirigente político y decía, solo le está hablando, el mensaje es solo para los militantes? Bueno, las peleas también ahora son solo para los muy militantes. Tenés que estar muy metido para saber de qué se trata la interna. Pero viste que a veces ni siquiera estando metido, ni siquiera creo que los militantes los miran y dicen, che, yo la verdad que la miro y no la entiendo. Es una interna que no la entiendo. Solo la entienden los que la protagonizan, Sí, los que se están raspando. Y no parece haber además, en ninguna de todas las internas, ni entre la de Milei y Villarruel, la de Macri con Larreta y Bullrich, la de Cristina con Axel. Eso sí, eso se va a arreglar. No, pero digo, en ninguna parece haber una interna o diferencias programáticas, políticas, ideológicas. Cada uno con su internita, por evidentemente a los codazos, espacio de poder, lugares y demás. Pero repasemos algunas de las últimas internas. Primero la del gobierno, el presidente y la vice, Milei y Villarruel, que vuelven por estas horas a profundizar sus diferencias en el aniversario del 2 de abril, a los caídos de la Guerra de Malvinas, que les hará, por supuesto, como cada año, homenajes, actos y demás, y esto expone una vez más el divorcio, ya creo sin retorno, me parece, entre el presidente y la vice, entre Milei y Villarruel, como las tensiones también políticas con los aliados y los opositores. Bueno, este miércoles 2 de abril no se va a repetir una escena que sí se dio el año pasado, en la que el presidente y su vice estuvieron ahí abrazándose en un acto en la Ciudad de Buenos Aires, acá en Retiro. Este año no están dadas las condiciones. Villarruel va a encabezar un acto en Ushuaia, el acto central. Va a estar también ahí el gobernador de Tierra del Fuego, el peronista o radical peronista Gustavo Melella. Milei va a estar en la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, en medio de la tensión electoral entre la Libertad Avanza y el PRO. Se habla de la participación de Mauricio Macri en el acto. Sería una imagen interesante ver a Milei con Macri en el mismo acto. Este lunes, por cierto, la hermana del presidente, Karina Milei, estuvo mojando un poquito la oreja cuando se fueron a sacar junto a Adorni y compañía una foto en la puerta de Uspallata, donde trabaja Jorge Macri. Sí. Chicos, en fin, bueno, parte de la rosca por el territorio porteño, que disputan fuertemente el PRO y la Libertad Avanza, mientras en la provincia de Buenos Aires tratan de acordar. Está difícil eso, es como una interna de la interna que no se termina de entender. Dentro de lo que era el mundo PRO, Mauricio Macri salió a jugar a fondo también en las primeras horas de la campaña para la elección legislativa en la ciudad, ante la posibilidad realmente concreta, por primera vez en mucho tiempo, de que el PRO pierda el invicto en los comicios porteños, que tiene por lo menos desde 2007, no perdió nunca una elección, ni legislativa ni ejecutiva, siempre primero, más allá de que el peronismo ha hecho mejores o peores elecciones, nunca perdió. Y por grandes diferencias siempre, ¿eh? Lejos. Por grandes diferencias. Bueno, esta vez parece posible, más allá de que es una legislativa, después hay que ver de acá a 2 años qué pasa en las ejecutivas para jefe de gobierno porteño, pero pareciera ser el año en el que el PRO va a perder el invicto en la Ciudad de Buenos Aires. Y no sea cosa que además de perder el invicto quede tercero. Habrá que ver qué pasa con la elección que pueda hacer Esto el peronismo, Santoro y compañía, y lo que haga la Libertad Avanza, ¿no? Las encuestas, después de que cerraron las listas, son muy, muy recientes. Es una foto, digamos, muy, muy puntual. Sí, sí. Y esto en unos días va a cambiar seguramente. Sí, pero ninguna por ahora, más allá de que son encuestas, ¿no? Y las encuestas ya sabemos, año electoral, va a haber de todo, mucha falopa. Ninguna ubica hoy al PRO primero en la
la carrera por las legislativas que son en breve. Bueno, por otro lado, la interna entre el PRO y la Libertad Avanza, que son como aliados en algunos lugares, rivales en otros. Salió Macri, le apuntó directamente a Karina Milei, que es la armadora total de la Libertad Avanza. A ver qué dijo. He tenido una conversación varias veces, no una, esas famosas milanesas, de soñar juntos un proyecto de país, unir fuerzas de él con las fuerzas del PRO, y claramente su círculo, su triángulo de hierro es el que ha dicho que no, porque no, yo no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía sí, me parece fantástico, lo anotaba, y nada de eso sucedió. Que Karina Milei, su obsesión es ir por el PRO. O sea, lo comentaste en tu programa por la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, pero bueno, eso es ir por el PRO, ¿no? Porque la estrategia es ir por el PRO, y la verdad que no entiendo, honestamente, no la conozco porque no he tenido la oportunidad, ella no ha querido hablar mano a mano conmigo, la he visto 2 o 3 veces, pero eso no es conocer a una persona, y no puedo entender. La respuesta es una lista de Karina Milei que su obsesión es criticar al PRO, que es el que lo ayudó. Es interesante lo que reconoce Macri ahí, ¿no? Van por el PRO y Feynman le dice, van por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eso es ir por el PRO. Tal cual, vos sabés que a mí me llamó Claro. la atención eso, o sea, está blanqueando que, que es ahí. Bueno, es el lugar de origen. Es la disputa que tuvo permanentemente, Sí. claro, es el lugar de origen, pero Sí, además sí. ahora se ve cada vez más acotado, por eso es importante lo que estás diciendo. Claro. Si el único lugar que pueden disputar es la Ciudad de Buenos Aires, el distrito de Capital Federal, y lo pierden, bueno, ya como que no queda nada. Bueno, por eso salió fuerte Macri en las últimas horas, no quiere saber nada con perder, como dice el Turco Asís, el poder sobre su maxi kiosco, el Claro. maxi kiosco porteño de los Macri, ¿no? Y sí. Bueno, y la interna de la interna, ¿no? Bullrich y Larreta, que fueron los últimos candidatos del PRO, están como de salida del PRO. El otro día le preguntaban, ayer también, a Macri, bueno, pero Bullrich y Larreta integran el PRO. Y eso está por verse, dice Macri, como diciendo, déjame que dame dos minutos más y Porque los echo a patadas. es curioso eso, los dos siguen perteneciendo, no los echaron. No, por ahora. No por ahora. Eso Siguen está por siendo- verse, dijo ni Macri. Ni ninguno de los dos se fue. No. Ninguno de los dos renunció, o sea, siguen formando parte, están bajo el paraguas Sí. del PRO. Y son los últimos 2 candidatos a Afiliados. presidente del espacio, ¿no? También. Sí. Jugaron Sí. una interna y ninguno de los dos está hoy dentro del espacio. La sensación es que, yo le preguntaba hoy, tuve disímiles respuestas. ¿Se le está animando cualquiera también a Macri? ¿Se le empiezan a animar mucho más? Y Y el despoder es cruel, ¿viste? Cuando ven que se puede, se te anima. Cuando ven que podés ganar, se te anima cualquiera. Y no hay video que alcance cuando ya te sacan el banquito. Porque ¿a qué te referís con No, video? digo que para motivarse a seguir con Macri, digo. Claro. Esos videos Bueno, motivacionales. entre las cosas que estuvo diciendo Macri el otro día, y en estas horas, es que Larreta está dolido porque perdió con Bullrich, ¿no? Y la respuesta de Larreta, Es extraordinario. la verdad que fue buena. Muy buena. La verdad, a ver, escuchalo Larreta. Gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armado político, quién va con quién, no sé qué. Aquí hay que gobernar bien, esa es la manera de ganar las elecciones. O sea, en vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires. Y además, esta interpretación donde lo escucho a Macri, que parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero se pone a agredir, interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina. Yo no le contesto, eso no es. Yo no creo en la agresión. Bueno, se lo está Acá es diciendo. un tema de Lo acaba de resolver decir. los problemas de la gente. Bueno, pasado Larreta. A los libertarios. Igual ojo que Alberto cada día gobierna mejor. Sí. Mira que se aleja. Mirá, además que quiere decir que cuando perdió con Alberto todavía no había gobernado. O sea Todavía que no había sido todavía un mal no se sabe- presidente. no se sabía. Ahora, me gusta esta cosa de él perdió con Alberto Fernández, pero yo no Sí. se lo voy a decir. No.
No, a mí no me gusta la agresión. No me gusta la agresión. Y otra cosa es que los trata de vago a los Macri. Bueno, a los dos. Pero Hay que trabajar, le dice a él y a Jorge Macri. Los trata de vago. Es que pasa que Larreta fue jefe de gabinete de Macri. Él sabe lo que es. Sí, y además las horas de Netflix. Que el otro se levante tarde, ¿no? Para laburar. Y Larreta es todo lo contrario, porque es medio workaholic, ¿viste? El Eso chabón, dicen. o sea, Eso dicen. Bueno, pasamos de estas internas, las internas del gobierno, las internas del PRO, las internas del peronismo. Ay, qué lindo. La semana pasada arrancó una nueva disputa en la pelea entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora por la fecha en la que deben celebrarse las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y la senadora Teresa García se revolearon con la Constitución provincial, básicamente discutiendo quién debe fijar la fecha de los comicios, que se tienen que realizar en territorio bonaerense. Salió Carly Bianco a pegar primero en la conferencia habitual que ofrece cada lunes desde la Casa de Gobierno. Hizo referencia al proyecto presentado por Teresa García y un grupo de dirigentes también de Unión por la Patria la semana pasada para suspender las PASO, pero llamar a elecciones concurrentes con las nacionales. Es decir, suspender las PASO, ahí parece haber acuerdo, pero votar el mismo día que las nacionales, que es lo que quiere Cristina, y no desdoblar, que parece lo que pretendería Axel. Y dijo que eso es claramente inconstitucional, dijo mientras mostraba a las cámaras un ejemplar de la Constitución bonaerense. A ver. La semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores de nuestra fuerza política, 16 senadores de Unión por la Patria, que solicita la suspensión de las PASO, como sí estaba consensuado, pero que establece, que solicita, o establece directamente, no es que solicita, intenta establecer, digamos, una fecha para las elecciones de manera concurrente, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Yo respetuosamente traje aquí la Constitución de la provincia de Buenos Aires, esta que tiene un diseño con la escarapela bonaerense de los 200 años, y me voy a limitar a leer el artículo 144, capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 144. El gobernador es el jefe de la administración de la provincia y tiene las siguientes atribuciones. En su inciso número 7 dice, inequivocadamente dice, convocar al pueblo de la provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida sin que por ningún motivo pueda diferirlas. Está muy bien pedirle al presidente Milei, como hemos hecho, que respete la Constitución, pero también está muy bien respetarla en la provincia de Buenos Aires. Esta es la que vale en la provincia de Buenos Aires. Bueno, salió a jugar fuerte ayer Carly, a decir, Carly Bianco, respeten la Constitución bonaerense, le dice a los compañeros peronistas que estaban presentando un proyecto distinto al que pretende el gobierno bonaerense, y un par de horas después de la conferencia salió Teresa García, autora del proyecto de las elecciones concurrentes, full defensora también de Cristina, y dijo, para discutir con la Constitución en la mano, antes hay que leerla completa e integralmente, dijo la legisladora, citando el artículo 61 de la Constitución bonaerense. Dice ahí que es la legislatura la que va a dictar la ley electoral. El artículo 83, en el capítulo que refiere a las disposiciones comunes para ambas cámaras, dice que las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada 2 años en la fecha que la ley establezca. Ahí García admitió que la Constitución faculta al gobernador para convocar elecciones, pero aclaró que esa es la única atribución que se le da al Poder Ejecutivo en materia electoral, no la de fijar la fecha. Bueno, en fin, toda una discusión sobre, en definitiva, cuándo conviene votar. Y ahí uno empieza a ver una bifurcación de los caminos cada vez más notable, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente, según han hecho circular en las últimas horas, dejó sobre la mesa la posibilidad de decir, bueno, si se desdobla voy de candidata a diputada provincial, ¿no? Que es un poco lo que se ha publicado en las últimas horas y demás. Si Axel Kicillof avanza con el desdoblamiento electoral por cuenta propia, evidentemente ahí ya no habría, parece, vuelta atrás, no habría retorno, y ahí el gobernador, dicen, tendría que armar sus propias listas sin, ¿no? Y enfrentar en todo caso a una lista de Cristina. Y esto habría que ver eso, ¿no? Esto es una pregunta que hago.
que es la estrategia en ese caso es debilitar el apoyo de que muchos intendentes están teniendo ahora con Axel. Es decir, que lo pensarían 2 veces si Cristina encabezara una lista a legisladora, o sea, diputada provincial. Y claro, bueno, que te imaginas lo que sería eso. Fuertes. Es para hacer mella, digamos, sí, en el apoyo que muchos intendentes están teniendo a Axel. Obviamente. También muchos intendentes salieron a decir, sí, hay que desdoblar, hay que votar en otra fecha. Y bueno, es lo que mostró en las últimas horas también el gobierno bonaerense. Bueno, este jueves Axel Kicillof va a encabezar un acto en La Plata. Va a cerrar un encuentro organizado por Barrios de Pie bajo el eslogan La Argentina del Futuro. En el Teatro Argentino de La Plata veremos si hay alguna definición ahí, ¿no? Ahora ustedes observen por eso les quería mostrar todos los espacios. El escenario de internas, completo, de punta a punta. Donde vos mirás hay una interna. Sí. No traje el radicalismo porque la verdad. Como la interna. No le importa mucho a nadie. Pero hay interna también. Pero también hay interna, no es lo mismo una cosa, no es lo mismo Lustó que Tetaz le tira siempre. Que le está tirando y qué sé yo. Donde el sistema político, los partidos tradicionales, pero también los espacios que se habían configurado en los últimos años, realmente crujen desde hace rato. La emergencia, la aparición de Milei un poco es también una patada en la mesa de todos esos armados. Y creo que este año va a ser bien interesante ver finalmente cómo queda ese escenario. Todo parece ir hacia una fragmentación total de todos los espacios, porque todo lo que estamos viendo es un internismo permanente. Y que se le deje campo orégano también ahí está a Milei. Ahí está, hoy la fortaleza política que tiene Milei es que todos los otros están todos peleados. Exactamente. ¿No? Esa es una de las fortalezas más grandes. Veremos qué sucede. Es interesante para ir observándolo. Por supuesto, mientras tanto, la vida real de las personas transcurre muy lejos de esas discusiones políticas. Hasta ahí lo que sucede en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes mataron a 15 trabajadores humanitarios y los enterraron en una fosa común donde fueron hallados 7 días después. 8 de ellos eran miembros de la Media Luna Roja Palestina, 6 de la Defensa Civil Palestina y 1 de las Naciones Unidas. Habían sido enviados a recoger heridos el pasado 23 de marzo en la zona de Rafah, en el sur del enclave palestino, cuando fueron tiroteados. Hay un hilo publicado en Twitter muy detallado, publicado por Jonathan Whittle, que es el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en el territorio palestino ocupado, que explica de manera clarísima que los mataron uniformados, o sea, tenían puesto su vestimenta de trabajo, conducían sus vehículos claramente identificados y llevaban guantes, se dirigían a salvar vidas, dice el mensaje en cuestión, donde también compartió fotos y videos que son los que estamos ahora enseñando en pantalla. Esto nunca debió haber sucedido. Los vehículos en los que se trasladaban esos trabajadores humanitarios, estamos hablando de ambulancias, estamos hablando de un camión de bomberos y también de un vehículo de las Naciones Unidas, estampado como tal, ¿no? Fueron enterrados en la arena por un bulldozer que utilizaron para tapar el crimen, ¿no? En este último año y medio, para que se hagan una idea, más de 400 trabajadores humanitarios fueron asesinados. El desprecio por el derecho internacional, por supuesto, es total. La justicia, Mati, es eso que solo los interpela, ¿no? Cuando los alcanza. Claro. En otro orden de cosas, pero tiene que ver con lo que recién dije, Donald Trump fue consultado sobre la condena a la ultraderechista francesa Marine Le Pen y esta fue su respuesta. That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything. And Donald Trump respondiendo preguntas de la prensa del despacho Oval, diciendo esto es un asunto grave. Es muy grave. Yo sé perfectamente lo que ahí está sucediendo. Mucha gente pensaba que no iba a ser condenada. No sé quién será esa mucha gente, ¿no? Pero ahora le es prohibido participar de la carrera, pues la condena vino también acompañada de una inhabilitación por 5 años con implementación inmediata, con ejecución inmediata, y ella era la candidata
líder, ¿no?, en estas elecciones. Esto se parece mucho a mi país, a este país, dijo Donald Trump. Realmente, insistió, se parece mucho a lo que está sucediendo acá, haciendo referencia al relato, ¿no?, sobre, bueno, la victimización. Claro. Que es el relato que se impone en la derecha, en la internacional reaccionaria. Recordemos brevemente, porque lo hemos hablado ayer con más detalle, que Marine Le Pen fue condenada este lunes en primera instancia a 4 años de prisión, 2 de ellos firmes, con brazalete electrónico, y 5 años de inhabilitación, efectivamente con efecto inmediato. Es culpable de desempeñar un papel central, así lo dice la justicia, en un sistema, también son palabras de la justicia, un sistema de desvío de fondos para financiar actividades del partido de extrema derecha con dinero de la Unión Europea, originalmente destinado al pago de asesores parlamentarios, con un perjuicio estimado por el Parlamento Europeo en 7 millones de euros entre 2004 y 2016. Por lo tanto, después de ese veredicto, su candidatura a las presidenciales de 2027 se encuentra seriamente comprometida. Ironía de la historia, Mati, sí. Marine Le Pen ha sido una férrea militante de la inhabilitación de por vida. Ajá. Bueno, ipso facto, entonces salieron a solidarizarse desde Rusia, desde la ultraderecha europea, también desde Estados Unidos, como le escuchábamos recién, en boca de Donald Trump. Y terminamos justamente con las felicitaciones del presidente de Estados Unidos, a Nayib Bukele. ¿Qué hacen estos dos? Que algunos apodan el carcelario de Donald Trump. Gracias, presidente Bukele, escribió Trump, por acoger a los criminales a quienes la administración corrupta de Joe Biden permitió tan estúpidamente entrar a nuestro país y darles un lugar tan maravilloso para vivir. Los agradecimientos de Donald Trump siguieron al envío de una nueva tanda de migrantes a El Salvador en un mega operativo de seguridad que Nayib Bukele publicitó en sus redes sociales, como ya nos tiene acostumbrados. La película, ¿no? Sí, de es Nayib como Bukele. sí, es una serie. Estamos hablando en este caso de 17 personas, supuestos miembros, porque no se han dado a conocer las pruebas, supuestos miembros del Tren de Aragua. ¿Qué show le meten a todo esto? Es impresionante. Sí. El despliegue audiovisual. Tienen un buen presupuesto. Tremendo. De gente que sabe hacer buenas películas, ¿no? Buenos audiovisuales, sí. Tienen un buen equipo. El contenido de redes manager. es impresionante. Claro, buen community manager. Si no fuera que se trata ahí de vidas humanas, reales, no es una película. Mucho dron, ¿viste? Mucho dron y las luces, todo está muy bien. Sí, una película, es la película de la mano. ¿Cuánta gente le mandó ahora? Ahora son solamente 17. Ajá. Lo que pasa es que ese operativo al que se refirió Donald Trump ayer, pero que sucedió el domingo a la noche, se está llevando a cabo en medio de la pelea judicial que todavía sigue abierta en Estados Unidos por la deportación de más de 250 migrantes en los últimos días. Impresionante. Amigos y amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.